En la conferencia pública que brindaste ayer en Fundación Proa aquí, apareció el tema de la violencia en tu exposición como el umbral frente al que el periodista vuelve a sentirse en lo real. El primer pedido entonces es un desarrollo en esta entrevista nuevamente de esa idea. Sí, estamos viviendo en una época en donde hay muchos estímulos que tienen que ver con la noción de simulacro, de espectro, todo el entorno digital, las imágenes que recibimos a través de las cámaras, de los teléfonos celulares y de alguna manera esta mediósfera que nos rodea en los estímulos electromagnéticos de la televisión, del entorno digital, nos llevan a pensar dónde queda la realidad, es decir, cuál es el horizonte de lo narrable que puede ser verificable, que puede ser cierto en términos de que lo podamos constatar como un hecho fáctico. Creo que es una pregunta decisiva para quienes escribimos crónicas, porque la crónica tiene como estatuto fundamental el tratar de recuperar lo real. Y en una época de simulacros, en una época en donde la realidad llega muchas veces filtrada a nosotros por imágenes, por informaciones, por el universo de lo digital, no sabemos muy bien dónde queda lo real. La violencia aparece como un horizonte definitivo en este contexto. Los hechos de sangre son absolutamente contundentes y es difícil poner en duda que se trate de hechos reales. En un momento como el que está viviendo México, hay una doble tentación por cubrir los hechos de violencia. Por un lado, porque es la frontera más evidente de lo real. Hay un lema periodístico en los Estados Unidos: if it bleeds, it leads. Es decir, si sangra, puede llegar a la primera plana, puede ser una noticia significativa. Entonces, la sangre es una constatación del hecho real. Esto, desde luego, es una tentación importante en un entorno de espectros y de realidades no tan verificables y comprobables. Y por otra parte, es también el discurso dominante de la realidad mexicana, una realidad que en los últimos 4 años ha tenido más de 40,000 muertos. Entonces, esto ha dado lugar a un tipo de crónica muy cercana a los hechos de violencia. Me parece importante señalar que la crónica se ha desplazado mucho a las narrativas de la violencia y también, desde luego, investigar los riesgos, las limitaciones, los desafíos morales que esto comporta. ¿A qué obedece el auge que ha tomado la crónica en el periodismo hoy? Creo que estamos viviendo una situación un poco esquizofrénica respecto a la crónica, en el sentido de que hay un triunfo muy importante de la crónica como ideología. Es fácil hacer un congreso de crónica, un seminario de crónica, es fácil convocar a una editorial para que edite crónicas. Al mismo tiempo, todo director de un periódico, todo jefe de redacción, considera que la crónica es importante. Negar la crónica para la mayoría de los profesionales es como negar la realidad. Entonces, la crónica tiene el prestigio de ser un espejo de nuestra realidad, y en la medida en que sospechamos o tenemos la superstición de que nuestra realidad es importante, decimos la crónica vale la pena. Entonces hay un prestigio cultural bien ganado y una larga tradición que viene de los cronistas de Indias a la fecha. Al mismo tiempo, las formas de circulación de la crónica son heterodoxas y son precarias. No hay muchas revistas de crónica, a los periodistas se les paga poco por hacer crónica, vivimos tiempos en que los periódicos se adelgazan mucho y no hay capacidad de hacer un periodismo de investigación en el que se funda la crónica. Este desarrollo en el tiempo es necesario para la crónica, no solamente para investigar, sino para escribir y para leer. El propio nombre de crónica alude al tiempo y tiene que ver también con la forma en que usamos la crónica. No se puede leer una crónica en 10 segundos como leemos un tweet o como leemos una información en línea. Entonces esta disponibilidad del tiempo no siempre está en la mayoría de los medios impresos. Entonces creo que es un momento de tensión curiosa en donde la crónica busca circular de otras maneras, o en portales de internet, o a través de libros,
o en una cierta migración de los periódicos y los suplementos donde antes ocurría hacia revistas más especializadas en el campo de la crónica. Entonces creo que decir albricias, la crónica es saludable, es correcto en un sentido en que hay un entusiasmo generalizado y hay quizá una ideología de la crónica que la respalda, pero no siempre podemos conseguirlas ni siempre podemos leerlas. Entonces ahí hay una tensión interesante que tendremos que resolver en los próximos años. ¿Dónde va a parar la ficción en este panorama? Creo que la oposición entre ficción y no ficción es falsa como una rivalidad, ¿no? Y creo que además no respondería la ficción a la noción de mentira y la no ficción a la noción de verdad. En buena medida, la ficción forma parte de la realidad. Hay muchísimos ejemplos de ficciones que han contribuido a transformar la realidad. Si pensamos en las leyendas artúricas, los caballeros de la mesa redonda, la espada Excalibur, obviamente estamos aludiendo a talismanes de la cultura de Occidente que son muy importantes y de los cuales no hay ninguna prueba histórica. Los conocemos a través de las leyendas artúricas y forman parte de la representación que tenemos de Occidente. Entonces, la ficción se incorpora a la representación que tenemos de lo real. Más bien la diferencia sería entre lo verificable y lo inverificable. En ocasiones la ficción puede ser verificada en el futuro, es decir, hay ideas que adelanta y que se vuelven reales con el tiempo. Si pensamos en digamos, la pesadilla totalitaria imaginada por Kafka, ocurre poco después de haber sido escrita en el Proceso o en El Castillo, con el estalinismo, con el nazismo. Entonces, yo creo que esta oposición en realidad es un poco arbitraria, y el hecho de que en América se escriban hoy en día crónicas puede concebirse como una forma de la especialización de algunos escritores. Hay autores como Leila Guerriero, por ejemplo, que se dedican exclusivamente al género de la crónica, pero hay otros como Martín Caparrós que combinan la crónica con la ficción, y hay otros como Sergio Pitol, por ejemplo, que hacen híbridos en donde en un mismo libro como El arte de la fuga aparece la crónica y aparece la ficción. Entonces yo creo que son vasos comunicantes que se estimulan, y quiero pensar que no hay un género que pueda vivir totalmente en soledad. Yo creo que respira mejor la prosa si se alimenta un poco de poesía, ¿no? Respira mejor el teatro si se alimenta un poco de narratividad. En fin, hay vasos comunicantes que creo que tienen el mismo campo de fuerzas donde se ejercen y donde cada uno encuentra su especificidad relativa, porque todo género tiene una especificidad relativa. ¿Qué o cuáles de todos estos elementos notas que aparecen como inquietudes en los asistentes a un taller como el que estás dictando aquí en Proa para la Fundación Nuevo Periodismo? La formación de los cronistas canónicos, yo creo que pasa básicamente por el periodismo, y ahí una de nuestras grandes carencias es que el periodismo en América Latina muchas veces se ve más como una extensión de la política que como una extensión de la cultura, en la medida en que se considera que el buen periodista es el que tiene muchos contactos políticos, muchas relaciones, y el que establece una mirada clara respecto a la política y se sitúa en el mejor caso preservando una independencia. Entonces, creo que uno de los vicios que tenemos en América Latina es el de entender al periodista básicamente como un intérprete político. Incluso hay muchos comentaristas de paneles televisivos que se dedican a la interpretación política instantánea, que posteriormente se convierten en autores de libros que no pasan por un esfuerzo narrativo mínimo y que probablemente solo se sustentan por este valor que tienen de articular consideraciones políticas. Yo creo que el déficit más grande de los cronistas es que provienen de un entorno en el que dan poca importancia a la escritura. Y una de las paradojas de quien escribe crónica es que la realidad del texto no está en lo que llamamos realidad, está en el texto. Es decir, lo que nosotros vamos a leer es el texto. Todo el efecto que pueda causar, toda la importancia y la trascendencia que pueda
tener dimana del propio texto. Entonces, asumir el texto como el estatuto verdadero del cronista es un paso cultural difícil de obtener. Entonces, muchas personas tienen una formación de contexto mucho más importante de la que tienen respecto al texto. Y ahí yo creo que estos talleres pueden servir para cambiar un poco de, digamos, de énfasis en el enfoque que se tiene respecto a la crónica. En Buenos Aires está por estrenarse Filosofía de Vida, una obra de teatro que escribiste, que aporta el texto dramatúrgico en tu sistema literario que no aporta otro tipo de textos. A mí el teatro me ha gustado mucho. Lo primero que yo escribí fue teatro. Participé en un grupo de creación colectiva en 1970, en donde nosotros escribíamos bajo la tutela de Alejandro Jodorowsky. Jodorowsky era el gran gurú del teatro mexicano, hizo teatro del absurdo, algunos montajes extraordinarios de Ionesco, luego se significó por hacer monólogos, Informe a la Academia de Kafka, por ejemplo, Diario de un loco de Gogol, y posteriormente Jodorowsky transitó hacia una forma un tanto hippie de creación dramática, inspirado en el movimiento Pánico en el que él había participado, y lo que hizo fue como convertir algunas de las preocupaciones de la era de Acuario y de la puesta en duda de los valores racionales y la psicodelia en formas performáticas. Nosotros estábamos muy influidos por eso y así empecé yo a escribir. Desde entonces me ha interesado mucho el teatro, pero me mantuve más como espectador y como traductor. Traduje algunas obras de Heiner Müller, de Thomas Bernhard, de Harold Pinter, Beckett, y posteriormente para mí se convirtió en una exploración esencial reflexionar sobre la naturalidad de la voz. Es un tema que me parece central porque evidentemente toda naturalidad en el arte es un artificio. Poner en escena la espontaneidad es un recurso mecánico, no es evidentemente una espontaneidad auténtica. No se trata de transcribir tal y como habla la gente, sino de construir la posibilidad de que algo suene espontáneo o natural. Escribí 7 relatos en forma de monólogos que integran un libro que se llama Los Culpables, todos ellos en primera persona, en donde la idea es que el narrador se exprese por accidente, un poco como cuando oímos en la antesala del médico o en un bar que alguien está contando una historia muy interesante con la gracia añadida de que esa persona no sabe que está contando una historia. Es decir, se está desahogando, está contando un chisme, se quiere justificar y guiado por la dinámica del idioma y la fuerza de las palabras, encuentra una lógica accidental que le permite crear un suspenso, posponer efectos, dar incluso con hallazgos accidentalmente poéticos o ingeniosos. Y estas formas a mí me interesan mucho, el de la expresividad de los que teóricamente no saben expresarse. Entonces así escribí Los Culpables, un poco con esta idea de capturar 7 confesiones, 7 desahogos que accidentalmente se convierten en relatos. Y el paso natural siguiente fue poner en escena estas voces, con una diferencia que me parece central y desafiante, muy estimulante, que es la de transformar el diálogo y la voz en una forma de la acción. Porque en las novelas el diálogo puede contribuir a la construcción de un mundo, a la información que tenemos de los personajes, fundamentalmente a la conversación. Es decir, los personajes conversan y los conocemos a partir de esto. Pero rara vez en una novela son los diálogos los que constituyen la acción. Hay algo que pasa después y se narra de manera indirecta, a veces en primera persona, en tercera persona. Entonces, en el teatro es la voz la que genera la acción. Y de manera apasionante, muchas veces esto ocurre con frases y con diálogos que normalmente tendrían otro sentido y que por lo que está ocurriendo en escena se potencian y se cargan de una tensión que solo pueden tener en ese momento. Cuando un personaje dice, ¿dónde dejaste las aceitunas? Y el espectador entiende que eso es dramático, porque en las aceitunas se condensa un conflicto muy importante que se está fraguando en escena. Es decir, el lenguaje literal se convierte en un valor entendido, que es una forma de la acción. Y esto para mí es un proceso fascinante en el que llevo ya algunos años metido y bueno, me hace pensar que
tendré una vejez de dramaturgo, al menos eso espero, es lo que me interesa ahora. Además, se reedita una de tus novelas que reflexione, condensa ese texto. Bueno, es una novela que ya había aparecido, pero que estaba agotada, materia dispuesta. Es una novela que publica Interzona en Argentina y que trata de 28 años en la vida de un personaje. No es una novela de aprendizaje, sino quizá es una antinovela de aprendizaje, en la medida en que el personaje crece en un país que tiene muy pocas cosas que enseñar. Crece en un entorno muy poco edificante. Nace en 1957 durante un terremoto, el terremoto que tiró el Ángel de la Independencia en México, y la novela lo acompaña durante 28 años hasta el terremoto que devasta la Ciudad de México en el 85. La propia tierra tiene una conducta vacilante, tiene un comportamiento inseguro, incierto. Entonces él nace en un país que no parece confiar ni siquiera en su estabilidad telúrica, ¿no? Este hijo de los terremotos va a pasar por distintas capas y ahí también me pareció muy interesante tratar de entender cómo se construye la voz de una persona. Los primeros 3 capítulos están escritos en primera persona, que es una voz más genuina y próxima a la experiencia, que es la voz de la infancia, y luego viene un capítulo, el 4, en donde él habla de sí mismo tanto en primera como en tercera persona. Es el capítulo del cambio de voz, la adolescencia. Ya no es del todo un niño, aún no es un adulto, y confunde su identidad. Y de esta mezcla, de esta confusión de identidades surgen los 3 capítulos últimos que son en tercera persona, ya un poco en la juventud y primera edad adulta de alguien que ha hecho las paces con el entorno y trata de insertarse en él con la máscara que te da la identidad, ¿no? Construir una personalidad es de alguna manera asumir una máscara conveniente para circular en sociedad. Entonces la construcción de esta máscara tiene que ver mucho también con lo que ha sido la vida en México en estos años, y la novela discute de manera bastante irónica y creo que algo sarcástica la idea de identidad nacional. En México nos hemos preocupado mucho por saber cómo son los mexicanos, abundan textos históricos y antropológicos al respecto, y básicamente la identidad yo creo que es una gestualidad, es un disfraz provisional que asumimos y que vamos desechando. No hay algo que nos haga ser de manera inmanente lo que somos. No es que detrás de las máscaras haya un rostro inmodificable que revele el alma mexicana o el alma rusa, por ejemplo. Simple y sencillamente se trata de esta gestualidad. Entonces, el libro es una exploración de gestualidades a lo largo de 28 años. La imagen que la problemática del narcotráfico forja para México se opone, tal como expusiste ayer en la conferencia pública en Proa, a la imagen de silencio que con esa misma problemática proyecta Estados Unidos. ¿Qué se puede hacer desde el periodismo, desde la escritura, para revertir esa realidad? Yo creo que hay un tema muy importante para cualquiera que se embarque en una aventura estética, que es el tema de la autorreferencia respecto al país al que pertenece. ¿En qué medida tenemos que reflejar el entorno o en qué medida hay una deliberación, hay una voluntad para reflejarlo? ¿Podemos nosotros sentir que al escribir un libro somos autores mexicanos porque nuestros personajes beben tequila o porque escuchan música de mariachi? O bien esto es un subproducto que depende más bien de la mirada ajena, que descubre en nuestra naturalidad algo que la distingue y dice, ah, caray, estos personajes beben tequila. Yo creo que es muy complicado y hasta cierto punto castrante que el artista busque ser autorreferente. En la medida en que es muy difícil que uno sea típico para sí mismo. Me parece un despropósito pensar en términos de nacionalidad. Por ejemplo, hoy me desperté sintiéndome muy mexicano, ¿no? Este tipo de sentido de la pertenencia no se da, ¿no? Hoy me siento más patriota que otros días. Esto puede ilustrar algún libro de un prócer de la patria, pero es un poco caricaturesco. Y yo creo que en realidad la identidad y el sentido de la pertenencia dependen de la mirada ajena. Es la mirada ajena la que construye el color local,
la que advierte diferencias respecto a su propio entorno. De modo que un artista que busca ser típico para sí mismo muchas veces cae en una retórica for export que puede tener éxito, desde luego, porque el mundo está deseando, en un mundo con tan pocas autenticidades, está deseando lo genuino, está deseando que los escritores, especialmente si provienen de un país como México, con una cultura milenaria, muchas capas de historia, representen esta condición múltiple de lo telúrico. Pero creo que lo más interesante para el artista es romper un poco con esto y sentirse, como dice Roberto Bolaño en uno de los pasajes de Los Detectives Salvajes, perdido en su propia realidad. El apartado que comienza este libro se llama Mexicanos perdidos en México. Me parece la mejor definición de la identidad. Es un sitio de extravío, el sitio al que perteneces. Solamente extraviado en lo propio puedes causar un significado que le interese a las personas que son ajenas a ese entorno. Gracias a ti.